Hola de nuevo, esto es Sea Medicina, hablando acerca de temas de cirugía. En esta ocasión vamos a comentar un poco acerca de la instalación de la sonda nasogástrica. Este procedimiento consiste en colocar una sonda desde uno de los orificios nasales hasta el estómago. ¿Cuáles son las indicaciones para la instalación? Aspiración de secreciones gastroduodenales en caso de paresia gástrica o intestinal, alimentación enteral cuando el paciente no tiene la capacidad de alimentarse, o lavado gástrico en pacientes que consumen sustancias tóxicas. Prevención de broncoaspiración en pacientes con bajo nivel de conciencia o problemas de deglución. También nos ayuda en el diagnóstico y control de la hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Entre las contraindicaciones tenemos las varices esofágicas, ingestión de productos cáusticos, sospecha de perforación esofágica. En estos casos debe considerarse la instalación de sonda nasogástrica. El primer paso que tenemos que hacer para la instalación de la sonda nasogástrica es determinar el equipo necesario. Tenemos que preparar la sonda. Esta es la sonda nasogástrica. Generalmente se utiliza la sonda de Levin, que consiste en una sonda. Esta viene en distintos diámetros de diferente material, vienen de caucho, vienen de silicona. Las que se prefieren son las sondas que son más flexibles. La característica de la sonda de Levin tiene un solo conducto y termina en un extremo donde se encuentran varios orificios. Tenemos que alistar el lubricante soluble en agua, se prefiere la glicerina. Evitar lubricantes de base oleosa. ¿Por qué? Porque la glicerina o los lubricantes solubles en agua se absorben rápido, a diferencia de los lubricantes de base oleosa, como es la vaselina. Tenemos que preparar un aparato de aspiración. Se puede aspirar solamente con jeringa y una bolsa colectora. Para la colocación de la sonda tenemos que tener un recipiente, un vaso de agua, una cubeta de hielo, y para la fijación un hilo o esparadrapo. Primero al paciente tenemos que explicarle el procedimiento antes de proceder a la instalación. El paciente tiene que estar en posición semi-Fowler, con cuello semiflexionado. Retirar, si es que presenta el paciente, las prótesis dentarias. Tenemos que calcular la longitud de la sonda entre nariz, faringe, esófago y estómago. ¿Y cómo calculamos? De esta forma. Tenemos que medir la distancia entre la punta de la nariz hacia el lóbulo de la oreja y a partir del lóbulo de la oreja hasta la apófisis sifoides. Esta es la distancia en la que se debe introducir la sonda nasogástrica. Tenemos que preparar la sonda, lubricarla con el material lubricante, introducir la sonda a través de la fosa más permeable. La introducción tiene que ser de forma horizontal, para evitar lesión de los cornetes. Tenemos que empujar la sonda mientras el paciente traga. Simultáneamente podemos pedirle al paciente que degluta agua. Una vez ya introducido la sonda nasogástrica, tenemos que asegurarnos de que se encuentre en cavidad gástrica. Una vez que introducimos hasta la longitud marcada, tenemos que aspirar o introducir aire con la jeringa, a la vez auscultar el epigastrio mientras se inyecta este aire y escuchar el borboteo gástrico. Si se escucha el borboteo gástrico, estamos seguros que se encuentra en cavidad gástrica. Y una vez que estemos seguros que estamos en la cavidad gástrica, tenemos que aspirar el contenido.
Luego tenemos que sujetar la sonda a la pirámide nasal con un hilo o esparadrapo. Cuando la sonda no llega a la cavidad gástrica, esta se puede ir hacia la laringe, ya lo que puede desencadenar dificultad respiratoria en el paciente, presentar cianosis del paciente. Entonces en ese caso tenemos que retirar y reinstalar la sonda. Cuando la sonda es muy flexible, ya estos son procedimientos alternativos que no siempre se utilizan. Si es muy flexible, entonces tenemos que endurecer la sonda con hielo, ya. Y si es que la sonda es muy rígida, tenemos que ablandarla con solución caliente. Y si es muy fina y flexible, podemos instalar con un tubo semirrígido dentro de la sonda. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son la instalación al árbol traqueobronquial, especialmente en pacientes deprimidos con reflejo de la tos abolida. La broncoaspiración por incompetencia del esfínter esofágico inferior. Disminuimos este riesgo al colocar al paciente en posición semifowler. Epistaxis por laceración de la mucosa nasal, ya, a consecuencia de la lubricación inadecuada de la sonda. Erosión esofágica si se encuentra la sonda mucho tiempo dentro del esófago, ya puede erosionar la pared esofágica. Por eso es que si el paciente ya no necesita la sonda nasogástrica, se debe retirar tan pronto sea posible. Una complicación más es la hemorragia gástrica cuando hay una succión excesiva. Erosión nasal. Ya a diferencia de la epistaxis, la erosión nasal se produce por decúbito, por una presión de la sonda sobre la aleta nasal. Ya, para evitar esto tenemos que sujetar la sonda sin tensión. Otitis media por edema en la salida de la trompa de Eustaquio. Arcadas incoercibles. Arcadas es el reflejo nauseoso que se produce o del vómito en el paciente al introducir la sonda nasogástrica, especialmente en pacientes emocionalmente lábiles. Por eso es necesario explicar al paciente el procedimiento sin mencionar que produce náuseas, sin mencionar que produce vómitos, porque con todo esto se sensibiliza al paciente y se puede producir las náuseas y vómitos. Una sonda que también se utiliza con el mismo procedimiento es la Salem, ya que consiste en una sonda de 2 tubos, uno de los cuales sirve para descomprimir el estómago y otro puede ser para realizar los lavados o instilar soluciones. Bueno, eso es todo con respecto a la sonda nasogástrica y su instalación.